Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Latinoamérica. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Yesenia López, gerente comercial para Niken Latinoamérica, conectada desde Costa Rica. Y es un gusto porque ya hemos llegado a nuestra segunda y última sesión de la Feria de Bienestar a tu alcance. Estamos llegando hasta 2000, más de 2000 ya personas con esta feria, así que pues fascinados, agradecidos también decíamos en la primera sesión que pues es importante la gratitud, practicarla día a día y en este momento agradecemos que se están conectando. Cuéntenos, ahí vemos desde Lima, desde Veracruz, desde Colombia, vemos de todos los países ya que nos están saludando, Ciudad de México, presente, Puebla, Panamá también está presente, Chile, Quito, Costa Rica, wow, está toda Latinoamérica, Colombia, Bogotá, Villavicencio, un saludo, un abrazo para todos ustedes que se están conectando y nos están saludando. Te agradecemos eso, que estás haciendo llegar esta feria de bienestar a todos, a todo el mundo por ahí y sobre todo que también los que son invitados, siéntete libre en este momento de poder compartir esta conexión también con tus amigos, con tus familiares. De verdad que esta ola está hermosa y te aseguramos que esta charla te va a parecer súper, súper interesante. Así que en este momento le voy a dar el pase también a otro compañero que estamos de anfitriones para esta sesión. Él es Carlos Guerrero y está conectado desde Ecuador. Carlitos. Hola Yesenia, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo aquí emocionado como siempre por compartir esta tarde con ustedes. Bueno, pues Yesenia y yo vamos a ser los anfitriones para esta actividad. Gracias nuevamente, como lo decía Yesenia, gracias por aceptar la invitación. Gracias por ser parte de la comunidad Niken. Y si tú todavía no eres parte de la comunidad Niken y fuiste invitado por primera vez a este espacio el día de hoy, de verdad espero que te lo disfrutes, que lo aproveches muchísimo, porque se viene con muchas sorpresas, de verdad, vienen ahí, pues sí, te lo voy a decir ya como es, se vienen regalitos, se vienen ahí unos sorteos más adelante, se vienen unas cosas interesantes, pero bueno, eso va a ser la cereza del pastel, porque en realidad lo importante va a ser la experiencia y todo lo que te vamos a compartir a través de nuestros invitados especiales. Así que de verdad, de corazón, espero que te lo disfrutes el sábado en la tarde y espero que lo vivas con esa energía, con la energía de un sábado por la tarde. Así que un abrazo a todos y cada uno de ustedes en los diferentes rincones donde por ahí ya miré en el chat desde dónde se están conectando. Sí, yo desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, un abrazo para todos. Y bueno, pues Yesenia, pues ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son nuestros invitados el día de hoy? Pues vamos a ver entonces aquí ya en las plantillas que tenemos. Sí, un Ya de una vez segundito, un vamos a segundito. proyectar. Ahí va. Tenemos dos invitados de lujo. Vamos a repasar un poquito porque seguramente ya te adelantaron todo lo que es la trayectoria de nuestros invitados. Aquí vamos a hacer un repaso breve. El primer, vamos a decirlo en el orden de los expositores. El primero es Gustavo Gómez, él es ingeniero industrial y nuestro querido director general para Niken Latinoamérica. Y además nos acompaña también Carlitos. También vamos a tener esta tarde con nosotros a Ámbar Subieta. Ella es licenciada en Mercadotecnia, mamá enfocada en el bienestar de los niños y ya más adelante vas a descubrir todo lo que trae ella para nosotros en esta tarde. Así que, pues Yesenia, creo que sin más, pues, damos paso a este escenario virtual, a nuestro primer invitado esta tarde. Empezamos con Gustavo Gómez, director general para Niken Latinoamérica. Bienvenido, Gustavo. Mucho gusto tenerlo con nosotros. Hola Carlitos, hola Yesenia, hola Ámbar, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes a todos nuestros amigos de Niken, de la comunidad Niken en Latinoamérica. Veo también por ahí vi gente que está conectada desde Miami, bienvenidos. Y bueno, pues hoy tenemos un lindo espacio para compartir dentro de esta feria de bienestar el concepto del pilar financiero. Y pues siempre es, para mí primero es un honor que me hayan invitado a compartir sobre todo mi experiencia, mi carrera, para también aportar dentro de las visiones que ustedes tienen y los propósitos que tienen dentro de sus pilares financieros, a que esa visión crezca, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la vida le va mostrando a uno caminos, definitivamente uno va encontrando caminos para encontrar este tema del pilar financiero. Como algo fundamental, creo que la formación es importante dentro del pilar financiero
pero no es lo más, no es lo único que necesitas para tener éxito, ¿sí? Entonces, la formación es importante para crecer, creo que es importante que lo tengan en cuenta, pero no es lo único, ¿sí? En tu vida necesitas más que eso, ¿sí? Entonces, yo pienso que lo más importante cuando uno quiere avanzar dentro del pilar de las finanzas es ser consciente de lo que la vida nos va mostrando, ¿sí? La vida nos va mostrando en diferentes momentos, situaciones, y ahí vamos tomando decisiones, ¿sí? Pero el tema de la conciencia es muy importante porque nadie diferente a ti tiene la responsabilidad de tu éxito o tu fracaso financiero, ¿sí? Y hay muchas personas que cometen los mismos errores, es decir, no generan conciencia para mejorar su pilar financiero. Tú puedes meterte a hacer todas las especializaciones, aprender muchas cosas, pero si cometes errores y no vas avanzando y no eres consciente de eso, no eres consciente de ver las oportunidades, pues no vas a tener éxito, ¿sí? Yo creo que ese es el primero, el tener esa conciencia, ser consciente de lo que la vida nos va mostrando en el camino. Lo otro es, definitivamente, soy convencidísimo de lo que dice o sea, la disciplina es de lo más importante en la vida. Tú puedes ser una persona con grandes conocimientos, puedes tener grandes aptitudes, pero si no tienes disciplina no vas a tener éxito. Entonces, en el pilar financiero, la disciplina es fundamental. Desarrollar hábitos, sobre todo a nivel mental. El pilar financiero no se desarrolla solo con acciones, ¿sí? A nivel mental vamos construyendo grandes cimientos para ir tomando decisiones en nuestra vida. Y también soy convencido que nuestra riqueza o pobreza está en nuestra mente, ¿sí? Y esto no nos deja actuar tomando buenas decisiones en la vida. O sea, si nosotros lo que vamos aprendiendo en la vida no lo concientizamos, eso no nos va a ayudar para tomar buenas decisiones en la vida. Muchas veces en nuestro camino tenemos situaciones difíciles, ¿sí? Y algo clave dentro del pilar financiero es no derrumbarse nunca, siempre seguir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pienso que nunca pierdes. Siempre que estás haciendo algo para mejorar tus finanzas, nunca pierdes siempre y cuando tengas esa actitud. No importa si ganas dinero o no ganas dinero, ¿sí? Porque siempre en lo que emprendes, en lo que empiezas a hacer, puedes tener éxito o no. Nunca vas a perder porque siempre ganas experiencia, ¿sí? Eso nadie te lo va a quitar, eso ya lo tienes, ¿sí? Y puedes comenzar cuantas veces quieras. O sea, no necesitas volver a vivir lo mismo si ya tienes esa experiencia. Eso es algo que adquieres y lo puedes aplicar en el siguiente intento, ¿sí? Entonces yo creo que también es un tema de actitud, de trabajarlo. No hay personas que hayan tenido éxito en el pilar financiero sin tener situaciones difíciles, sin tener, digamos, quiebras, desilusiones, porque no alcanzas lo que estabas buscando, ¿sí? Otro punto que a mí me parece importante es que siempre que haces algo, siempre que emprendes, no debes hacerlo, o sea, no debes ni trabajar ni emprender con temor, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poco lo que yo he vivido en mi vida y cómo también esto pues lo he aplicado, pero es fundamental que confíes en ti. Hazlo, o sea, si estás trabajando, estás emprendiendo, hazlo siempre con amor, así no sea tu sueño, así no sea lo que estás esperando, así no estés feliz con lo que tienes, ¿sí? Para alcanzar lo que quieres, debes estar dispuesto a vivir un camino de estaciones que son agradables, desagradables, pero siempre da lo mejor. Y algo muy importante, siempre agradecer, ¿sí? Aprende de los demás. Hay muchas personas que les cuesta mucho aprender de los demás. Han tenido tantas experiencias y creen que ya
ya las tienen todas y no valoran las experiencias de los otros. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en un Master Watts como esto, en una feria de bienestar como estas, es precisamente aprender de los otros. Ellos también han vivido un camino y pues lo más lindo de esto es no repetir el fracaso de ellos, dejarse ayudar, inclusive de nuestras familias, nuestros padres, si ellos tuvieron fracasos, tenemos que aprender de esos fracasos, ¿sí? ¿Por qué repetir los mismos fracasos si podemos aprender de ellos y nos podemos dejar ayudar? Realmente para mí el fracaso tiene que ver más cuando tu conciencia no avanza, cuando tu conciencia no evoluciona. Para mí eso sí es un fracaso, ¿sí? Porque no estás aprendiendo de las experiencias. Pero cuando tú avanzas, no fracasaste, ¿sí? O sea, el negocio no salió adelante, en este trabajo no te fue bien, pero aprendes de eso, lo capitalizas y vas concientizándote en lo que debes mejorar, ¿sí? Siempre, para mí el pilar financiero no tiene que ver o sea, el dinero es un resultado, el dinero es un resultado. Entonces, si quieres tener buenos resultados en el pilar financiero, lo primero es que tienes que tener claros tus propósitos de vida. Yo ahora les voy a mostrar mi línea en el tiempo, lo que ha sido el pilar financiero, y uno comienza y uno no sabe para dónde va, ¿sí? Pero si uno es consciente y va viendo cosas y el camino te va guiando y tomas decisiones, pues entonces ahí es donde de pronto llega un punto donde dices, tengo que tener claro mis propósitos de vida, y algo importante es que servir a los demás siempre será un propósito de vida que te dará buenos ingresos, siempre, siempre, ¿sí? Si tienes dudas y quieres tener éxito en tu pilar financiero, pues sirve a los demás, es lo más sencillo. El tratar de encontrar mecanismos, porque tú defines tus propósitos, pero hay que encontrar mecanismos que te ayuden a cumplir esos propósitos, ¿sí? Y tener claro que no siempre es un mecanismo, a veces nos casamos con un mecanismo. Es que yo ya tengo un trabajo, es que yo ya tengo un negocio, es que yo ya tengo eso. Oye, pues ese es un mecanismo, simplemente define los propósitos y tal vez necesitas 1, 2, 3 mecanismos, ¿sí? Si encuentras un mecanismo que te permite alcanzar todos tus propósitos, excelente. Pero no te cierres a que puedas encontrar diferentes mecanismos sin tener que dejar los otros. Eso es importante, que a veces también creemos que o hago una cosa o hago la otra. No, o sea, siempre hay alternativas para trabajarlos y ahora lo vamos a revisar. Entonces, hoy lo que quiero es mostrarles a ustedes diferentes mecanismos, ¿sí? Que he vivido, que sé que te pueden ayudar a fortalecer tu visión en este pilar financiero, ¿sí? Dentro de esta línea del tiempo, quiero decirles que hay uno que muchas personas lo utilizan, no lo voy a hablar, pero es la caridad, ¿sí? Es vivir de la caridad en el pilar financiero, ¿sí? Hay gente que aprende a vivir de la caridad, lo que los demás le den. ¿Sí? Algunos piden dinero y algunos, digamos, les gustan que los mantengan, ¿sí? Y ellos utilizan esto como un mecanismo para tener ingresos. Por supuesto, no lo trabajo acá porque pues no te lleva a tener resultados en un pilar financiero, ¿sí? Pero sí quiero empezar con algo, con una anécdota dentro de mi vida, y es, yo a los 12 años, me acuerdo, pues yo no, pues decirle a los padres que le dieran dinero para montarse en un bus, en transporte público y recorrer la ciudad, y eso hacíamos con los amigos para conocer y todo eso, pues nosotros no le pedíamos dinero a nuestros padres, pero nos dimos cuenta que cuando le decíamos a la gente, oye, me regalas para el transporte del bus, la gente te daba dinero, ¿sí? Y nosotros hacíamos eso, pequeños, pues por supuesto, nuestros padres no sabían, pero desde ahí empecé a darme cuenta, oye, siempre hay gente que maneja ese concepto de caridad. Hay personas que se quedan con eso y no son conscientes, se quedan toda la vida pensando que siempre habrá alguien que te va a ayudar, ¿sí? Pero es un nivel de conciencia sobre el pilar financiero muy, muy bajo, pero pues funciona, ¿no? Entonces, Carlos o Jess, ayúdame ahí con el primer punto dentro de la línea del tiempo y madurez en el pilar financiero.
Pues siempre empezamos todos nosotros con un concepto de que no hay experiencia, ¿sí? Y empezamos a desarrollar labores sencillas, prestar un servicio, y acá es muy importante que desde un concepto muy básico nos demos cuenta que el servicio es fundamental, aprender a servir a otros es fundamental. Entonces a veces yo no tengo experiencia, pero pues servir a otros es una oportunidad para generar ingresos. Entonces, por lo general son ingresos pequeños, ingresos para cubrir gastos. Yo a los 15 años, 16 años, pues yo empecé a trabajar en conceptos que tenían que ver con eso. No tengo experiencia, pero yo puedo servir a la gente. Empecé a trabajar en conceptos de parques de diversiones, en donde manejaba, por ejemplo, caballos y karts, y lo que hacía era estar con los niños, ayudarlos, y eso era muy bonito, ¿no? Entonces el servir, el ver cómo ellos se divertían, y pues para mí era un ingreso los fines de semana. Después empecé a trabajar, sigue ahí con el siguiente, Carlos. Después, bueno, antes también estuve administrando, bueno, administrando no, era el cajero de una farmacia, donde ahí pues digamos era una responsabilidad también mucho más grande porque tenías que cuadrar las ventas, la caja del día, que te cuadraba todo, y era una responsabilidad pues importante. Y pues acá también era algo temporal, o sea, era por días. Pero empecé a prestar servicios de eso. También en algún tiempo estuve sacando fotocopias, ¿sí? Entonces, algo importante de eso dentro de mi vida ha sido el entender, o sea, y yo creo que ojalá siempre tuviéramos la oportunidad de que nuestros hijos vivieran esos procesos, se den cuenta cómo el generar ingresos, el generar dinero tiene que ver con un tema de servicio, ¿sí? Y también darse cuenta que no es sencillo, ¿sí? Entonces la conciencia que va generando uno a esa edad, es decir, oye, bueno, primero generar dinero, pues cuesta trabajo, hay que esforzarse, el tema del servicio es fundamental, y lo otro es que pues tú no te puedes quedar en eso si quieres avanzar y crecer mucho más, ¿sí? Entonces viviéndolo tú te das cuenta, oye, con esto que gano, pues tengo que aspirar a más cosas. Pero también lo vas viendo como la necesidad. Ahí la necesidad es más de cubrir gastos personales, ¿sí? Después de eso empieza una inquietud. Y empezó una inquietud donde, bueno, pues yo ya he prestado servicios, he estado trabajando con la gente y me gano pues un ingreso, un salario. Sin embargo, yo decía, bueno, yo quisiera montar algo mío y empezar a ser un poco más independiente. Y yo digo que este es el que entienda esto, ¿sí? Y ojalá la gente lo entienda. Y yo soy de los que digo a los jóvenes, a los chicos les deberían enseñar desde el colegio, les deberían empezar a enseñar conceptos financieros. Y el concepto más básico de un negocio es esto: comprar y vender y generar una utilidad, ¿sí? Hay mucha gente que no lo entiende, ¿sí? Porque inclusive cuando piensan vender dicen, no, qué pena, yo no sé. Oye, pues es que todo, o sea, si quieres generar un ingreso, siempre tienes que aprender a vender algo, ¿sí? Y siempre tienes que aprender a comprar algo. Si tú sabes comprar y sabes vender, generas una ganancia. Y ese es el concepto básico de los negocios. Hoy en día ese concepto básico se ha fortalecido tanto porque los negocios se fueron complicando en la parte de que tienes que tener inversión. Si se dan cuenta uno cuando está joven, pues yo pensé en eso. Primero, no tengo dinero para montar un negocio, pero lo que yo decía es, yo veo pequeños negocios, tienditas, ¿sí? No tengo dinero para invertir, pero pues yo sí podía tener dinero para hacer tortas, ¿sí? Para hacer, nosotros hacíamos acá en Colombia como lo que es la arepa con huevo, una arepa de huevo, el huevo por dentro, y hacer pinchos, que en México lo llaman alambre, pues es trozos de carne con un palo de madera, ¿sí? Es el pincho. Entonces empezamos a hacer cosas como esas y lo ofrecíamos a tiendas. Entonces yo los hacía en la casa y los ofrecía a la tienda. Entonces era un concepto de, aquí yo lo hacía, lo vendía a una tienda que él lo vendía directamente al consumidor final.
Si se dan cuenta, acá la inversión era pequeña, pero son ideas que te empiezan a generar una conciencia de lo que es básico en un negocio, ¿sí? Y desde que entendamos eso, lo más importante en un negocio no es, a veces pensamos mucho en la infraestructura y en lo que tienes que invertir, y hoy más que nunca, ¿sí? Si tú tienes a alguien que quiera consumir algo y tú le puedes dar ese servicio, pues ya está el negocio. Entonces ese es un concepto básico. Vamos al siguiente. El siguiente, pues cuando tú empiezas a desarrollar eso también, bueno, empiezas a tener más ingresos, pero igual sigue siendo, cuando vas generando conciencia, dices, pues esto, yo tengo que aspirar a algo más. Y viene un concepto importante y es el tema de emplearse para tener un salario pues mucho más fuerte, donde es tiempo completo, ¿sí? Pero también ahí defines si vas a estudiar, ¿sí? O definitivamente no tienes para estudiar y tienes que generar una fuente de ingresos. Entonces lo pongo, aquí llega un punto en la vida donde dices, bueno, voy a estudiar, voy a formarme para desarrollar una carrera o voy a formar un negocio, si tengo el dinero o no, o definitivamente lo tengo que crear porque no tengo el dinero. Entonces, al final siempre buscamos un empleo mientras estudias o mientras creas un negocio, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que todos hemos tenido diferentes oportunidades de trabajar en tiendas, en restaurantes, generar un salario, ¿sí? Y nos vamos empleando. No es lo que queremos, pero ahí también es algo importante que yo les decía inicialmente. Así no sea tu sueño, siempre da lo mejor, trabaja con amor y eso siempre te va a ir abriendo puertas, ¿sí? Entonces aquí viene una gran definición y pues ya la población se divide mucho. Hay personas que no les gusta estudiar y dicen, no, yo quiero es ganar dinero y voy a montar mi negocio y lo montan, ¿sí? Teniendo dinero o sin dinero, pero miran cómo lo hacen. O sea, hay muchos empresarios que empezaron sin tener dinero y teniendo necesidades muy grandes y lograron tener grandes empresas. Hay muchas personas que se van por ese camino y les va mal, o sea, el que emprende, el que desarrolla negocios, pues tiene que vivir ese camino y al final dicen, no, ¿saben qué? Tengo que formarme, tengo que estudiar, tengo que hacer una carrera y tal vez ir pensando en el camino como lo voy trabajando. Pues yo acá, mientras estudiaba también empecé a trabajar digamos, mientras estudiaba mi carrera en ingeniería industrial, trabajé en la empresa de teléfonos de Bogotá, que era una empresa de servicios, y en un banco, en el Banco de Bogotá, ya aplicando pues también conceptos de mi carrera. Sigamos al siguiente, y aquí ya empiezan como tres líneas. La primera línea es, ok, el que se va por el concepto de lo que es la formación y empieza a desarrollar un trabajo profesional que tiene que ver con su profesión, que tiene que ver con lo que va aprendiendo de los conocimientos que va adquiriendo y pues tienes ingresos, pues tienes, digamos, un ingreso y pues empiezas a aprender y a adquirir experiencia. Hay muchas personas que se quedan ahí y ahí donde la conciencia tiene que invitarlo a uno, bueno, ¿estás satisfecho con esto? ¿Quieres ir más allá? Y también la disciplina de si quiero más, tengo que dar mucho más, ¿no? Si quiero más, tengo que dar mucho más. Entonces, después del trabajo profesional, ¿sí? Que simplemente te va a dar un salario, viene una carrera profesional, ¿sí? Que la carrera profesional es decir, ok, voy a llegar más lejos, ¿sí? En esto, yo me acuerdo que desde que yo tuve ya un trabajo ya como profesional, pues yo entré con una visión muy grande de querer crecer, ¿sí? Y tuve una oportunidad muy grande porque en ese entonces yo llevaba como 15 días en mi trabajo y entraron a la oficina, me dijeron, bueno, ¿alguno de ustedes sabe cantar, tocar guitarra o algo? Pues yo dije, pues yo toco guitarra más o menos. Yo, es que queremos darle una serenata a la gerente general que está de cumpleaños. Y yo, bueno, no, listo, cuenten conmigo, ¿sí? Y ahí también se da uno cuenta cómo el tema de las relaciones son fundamentales. Entonces, pues yo a los 15 días de entrar a esta empresa, pues yo ya tuve una relación con todos los gerentes, la gerente general me conocieron y yo entraba con una visión también muy fuerte
entré dentro de un proceso de profesionales en entrenamiento en donde mi visión era, por supuesto, conocer muchas áreas del negocio y crecer. Este primer trabajo pues fue muy bonito porque fue muy, digamos, enfocado a toda la parte de manufactura, en la parte de la industria, de el manejo de máquinas, la planeación, el manejo de inventarios, el manejar, digamos, operarios, todos los procesos productivos. Fue muy bonito. Entonces, esto me ayudó también a generar una carrera profesional. Me acuerdo mucho que yo empecé a crecer bastante y inclusive gané premios dentro del proceso de formación. Y algún día, y ahí es una de las cosas que yo también les decía al comienzo, siempre si trabajas o emprendes hay que trabajar sin miedo, ¿sí? Porque cuando yo entré me acuerdo que al área, hacían reuniones del área y nadie opinaba, nadie hablaba porque el jefe, el gran jefe, trataba mal a la gente y si tú opinabas decía no estoy de acuerdo, eso no sirve para nada, tu idea es mala, o sea, no motivaba bien a la gente, entonces la gente le daba miedo opinar. Pues yo entré muy tranquilo y yo siempre opinaba y la gente, pero está opinando contrario a lo que piensa el jefe y pues a mí no me importaba. Y yo siempre dije, pues tengo que dar lo mejor, pues tengo que decir lo que pienso, ¿no? En ese entonces, como tenía muy buenos resultados, ese jefe se acercó a mí y me dijo, ¿y tú a qué vienes acá? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces le dije, no, yo quiero crecer. Me dijo, no, pero te falta mucho. Yo le dije, algún día me voy a sentar en una mesa con usted como gerente y yo también como gerente en esta compañía. Entonces él se reía y decía, y algún día llegó ese momento y fue muy bonito demostrarle a él que como trataba a su gente, pues los frenaba, ¿sí? Pero también es aprender uno que pues si uno tiene claro a dónde quiere llegar, uno no tiene por qué dejarse frenar por eso, ¿sí? Y el trabajar con miedo no tiene sentido. O sea, tú, si quieres alcanzar algo, tienes que avanzar y tienes que tener el carácter, ¿no? Entonces, después de este concepto de carrera profesional, donde vas alcanzando diferentes cargos, ¿sí? Yo tuve, pues, mis primeros 10 años, yo llevo 28 años, prácticamente las últimas 2 compañías han sido compañías de venta directa. Mis primeros 10 años tuve crecimientos muy grandes en esta primera compañía y empecé a hacer también una carrera profesional de emprendimiento. ¿A qué me refiero con una carrera profesional de emprendimiento? Es cuando ya no solo tienes un salario, sino empiezas a tener cargos donde, además del salario, tienes, por supuesto, bonificaciones, variables donde se motiva más el emprendimiento, la innovación y transformar las compañías, llevarlas a crecer, ¿sí? Entonces, esa carrera profesional de emprendimiento, pues realmente llevo 28 años donde he crecido muchísimo y definitivamente también acá hay muchas compañías que dan una participación accionaria, que es bueno, y tiene un concepto de emprendimiento bastante importante, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la carrera profesional, pues hay toda una oportunidad. Realmente yo he hecho una carrera muy bonita y he adquirido una experiencia muy grande en esto, pero eso también me ha permitido desarrollar pilares o conceptos dentro del pilar financiero de una manera diferente. Pues vámonos a la segunda línea que tiene que ver ya no solo con el trabajo, sino personas que emprenden, ¿sí? Y que desarrollan otras fuentes de ingreso. Entonces, miremos la primera que tengo ahí, Carlos, que ya tienen que ver con negocios de gastos fijos, ¿sí? Entonces, cuando se dan cuenta, yo antes desarrollaba conceptos con pequeños negocios, pero yo no tenía el dinero para pagar gastos fijos. O sea, acá ya, oye, cuando tú trabajas, porque al final el generar ingresos, y ahí vi que estaban preguntando el tema del ahorro, ¿no? Siempre, por lo general, siempre nos dicen tienes que ahorrar, y es cierto, hay que ahorrar. Si tú quieres madurar dentro de tu pilar financiero, hay que ahorrar. Pero ojo, siempre se nos olvida que dentro de la ecuación del ahorro, ¿sí? Hay una parte de la ecuación que es muy importante, que son los ingresos. Entonces, a veces queremos hacer muchas cosas y con el mismo salario queremos hacer más cosas. Entonces, para ahorrar,
lo que hacemos es bajar nuestro estilo de vida, ¿sí? Porque creemos que no hay otra forma de hacerlo. Y yo algo que quiero decirles, no se olviden que la parte de ingresos es algo muy importante para poder ahorrar. Entonces, a veces te enfocas más en ahorrar que en pensar en cómo hago para ganar más, cómo hago para incrementar mis ingresos. Entonces, si quieres ahorrar más, no pienses en qué debes gastar menos, que pues es importante hacerlo, pero piensa, dedícale más tiempo, es cómo hago para generar más ingresos. Que al final, pues de lo que yo gasto siempre me va a quedar más porque estoy ganando más. Entonces, la invitación es a esa, es a que piensen cómo generar más ingresos siempre, ¿sí? Entonces yo entré también en un concepto como esto, donde pues tu estilo de vida va creciendo, pero yo decía, bueno, yo quiero ir desarrollando también negocios propios, ¿sí? Y generé un ahorro, generé una inversión y creé un negocio que lo tuve por 13 años. Al final el negocio quebró. Fue un negocio muy bueno donde pues yo, digamos, era un negocio de productos de seguridad industrial. Y si te das cuenta, aquí te metes a otro nivel de lo que es el negocio, ¿no? Tienes que tener gastos fijos, se invierte dinero, se paga empleados, tienes que tener un local, una bodega, tienes que pagar un arriendo, ¿sí? Entonces, realmente los gastos acá y el riesgo es mucho más fuerte, ¿sí? Ahí si quieres, vuélvelo a poner, Carlos. Ahí eso. Entonces, aquí viene un concepto donde siempre el consejo que yo le doy a la gente acá es, si te metes en eso, sabes que puedes ganar o puedes perder, ¿sí? Y lo que inviertas, lo mejor es pensar que no va a regresar, ¿sí? Y tampoco puedes pensar que de ahí vas a estar sacando mucho dinero para ti. Cuando montas un negocio, pues tienes que estar invirtiendo todo el tiempo. Al final fue un negocio que por toda la situación económica, la devaluación del dólar y muchos temas también a nivel interno que sucedieron acá en Colombia, pues decidimos cerrar ese negocio, pero fue una experiencia muy linda por 13 años que tuve. Y vamos al siguiente. Por supuesto, cuando tú tienes, o sea, cuando gastas menos de lo que ganas, también puedes empezar a invertir. Una de las formas de generar, digamos, estabilidad dentro del pilar financiero es lo que es la valorización y la renta de inversiones en propiedades, en inmuebles, en finca raíz. Yo creo que es algo muy importante. También hay épocas que son difíciles, también lo tienes que tener claro. A veces invierte y hay, sobre todo en nuestros países, hay momentos donde entramos en una crisis, pero finalmente cuando tú inviertes y no tienes la necesidad de estar, o más bien de esperar a que se desarrolle una valorización con esa inversión, pues estás generando un buen momento para desarrollar un pilar financiero con un concepto donde tú no tienes que estar trabajando, simplemente pones el dinero a trabajar, que es algo importante dentro de este concepto. También está el tema de comprar en la siguiente, lo que son títulos valores, o sea, rendimientos, acciones, títulos valores, digamos que es importante. Y también hay personas que invierten en diferentes empresas, el siguiente, que también tiene que ver con dividendos, con utilidades o ganancias, cuando tú te conviertes en inversionista de diferentes negocios, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues este es como una línea donde, si ustedes ponen en dónde he estado yo, en dónde he tenido estas experiencias, yo aquí hago un paréntesis y yo digo que la primera parte de nuestra vida es fundamental. O sea, esa primera línea, cuando tú empiezas desde joven a generar esa inquietud, esa conciencia y saber a dónde quieres llegar, ¿sí? Y tu mente te invita a crecer y decir, oye, quiero llegar a hacer grandes cosas, y empiezas a emprender y a tener ideas desde una edad joven, yo que empiezas a construir un futuro grande. Y lo otro en el camino es, si siempre vas a estar con la actitud de dar lo mejor, de siempre enfocarte más hacia el amor que al miedo y emprender con mucha pasión, pues al final tienes buenos resultados. Y lo que les decía, a pesar de que tengas
digamos, quiebras, situaciones difíciles, siempre hay ganancias muy grandes porque esa experiencia te permite desarrollar, digamos, mejores resultados hacia el futuro. Y en la tercera línea, tengo el concepto que hemos venido trabajando con Niken, que tiene que ver con un concepto de economía moderna. Y yo les decía a ustedes, tengan claro cuáles son sus propósitos y cómo van a desarrollarlos, porque a veces necesitamos diferentes mecanismos, ¿sí? No te tienes que quedar en uno solo. Y acá hay uno muy importante que ahorita lo vamos a desarrollar con Ámbar, pero es un concepto de tener múltiples ingresos, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de economía colaborativa, el vender un producto, el desarrollar un negocio a través de un grupo, el emprender, o sea, el tener una visión de voy a desarrollar este negocio en diferentes países, pero hay algo importante aquí. Si recuerdan el concepto, cuando yo empecé la idea de emprender es con gastos fijos pequeños. Entonces, hoy en día en la economía moderna, pues miren que el concepto realmente va hacia allá, no tienes que invertir mucho, no tienes que tener fábricas, no tienes que tener inventario, tienes que tener un buen socio de negocios que te permita desarrollar eso. Entonces, es un negocio moderno, con mínimas inversiones, gastos fijos muy bajos, y un concepto de ingresos residuales que te permite, pues, llevar el negocio adelante. Entonces, en este punto, quiero invitar a Ámbar. Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Hola, hola, Gustavo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ahí te oigo perfecto. Bueno, yo les compartí un poco ya lo que ha sido mi línea del tiempo y madurez en el pilar financiero. Y por supuesto, al final quiero que Ámbar nos cuente cómo ha sido ese concepto el desarrollo de un negocio en economía moderna y el éxito que ella ha tenido. Pero quiero empezar con preguntarte cuál ha sido esa línea del tiempo y madurez en el pilar financiero en tu vida. Cuéntanos un poco cómo empezó esas ideas de emprender, de desarrollar y tener ingresos en tu vida. Sí, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que nos ven desde Zoom, YouTube, en toda América Latina. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito. La verdad es que yo desde muy chiquita empecé a trabajar. Mis papás, les agradezco mucho que me hayan enseñado e inculcado esta responsabilidad del trabajo y del gusto por Entonces, cuando era chiquita, como a los 12 años yo creo, si yo quería algo, mi papá me decía, bueno, yo te doy tanto, pero tú trabajas para completarlo, ¿no? Entonces, ellos tenían un negocio de venta de maquinaria para jardín, entonces me decía, bueno, vas a trabajar los sábados, 2 horas y yo te voy a pagar tanto. Y entonces así, ¿no? Iba como cumpliendo, o sea, iba comprándome lo que yo quería. Cuando tenía 16 años, 17, que nos queríamos ir a Acapulco, mi hermano y yo nos decía, ok, pero en verano vienen, trabajan 2 semanas y ya después se van a Acapulco, ¿no? Con el dinero que fueron juntando de su trabajo. Y así, como siempre tuve el negocio familiar, la verdad es que trabajaba mucho ahí. Cuando iba en la prepa trabajaba a veces en las tardes, porque siempre, la verdad es que me ha gustado el dinero. O sea, me ha gustado poderme comprar lo que yo quiero, ¿no? Muchas veces pues, a los papás nos dicen, bueno, yo puedo darte esto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener esto que yo quiero? Y entonces siempre encontraba la manera. Cuando tenía como 19 años, 18 años, 19, me dio la inquietud de poner un negocio. Entonces dije, bueno, pues voy a emprender, voy a poner un negocio. Puse una tienda de ropa, ¿no? La verdad es que creo que no estaba lista para hacerlo, pero yo dije, lo voy a hacer y puse la tienda de ropa, pero me endeudé muchísimo. Entonces los gastos iban saliendo, pero solo los gastos para pagarse, ¿no? O sea, para que la tienda sobreviviera, y yo seguía pues, pagando muchas cosas con mi tarjeta de crédito, y me fui endeudando hasta que llegó un momento en que decía, esto ya no puedo más. Entonces decidí cerrar la tienda, ¿no? Pero me quedo con las deudas en mis tarjetas de crédito. En ese momento mis papás se estaban yendo a vivir a Cancún. Les dije, pues me voy con ustedes. Empiezo a trabajar iban a poner un negocio allá en Cancún. Dije, empiezo a trabajar en el negocio de allá de Cancún y voy viendo, ¿no? ¿Cómo le hago? La verdad es que yo no dormía, ¿no? A los 20, tenía yo creo que ya 20 años. A los 20 años
deber más de 300,000 pesos en tarjetas de crédito, pues sí es mucho. Entonces yo no dormía porque pagaba nada más el mínimo, los bancos pues, me hablaban, entonces yo de verdad vivía angustiada. Y aparte pues tenía otros gastos, me acababa de comprar coche y así. Entonces platicando con un amigo de allá de Cancún me dijo, ¿y por qué no te metes a trabajar de mesera aquí en Cancún en un restaurante? Los meseros ganan muy bien porque ganan en dólares. Y dije, bueno, pues sí, o sea, yo tengo que pagar mis tarjetas porque yo no puedo, o sea, no me gusta deber y aparte no puedo vivir con esta preocupación. Entonces me metí a trabajar de mesera, la verdad es que me iba muy bien, me divertía muchísimo, ganaba entre 15,000 y 25,000 pesos y yo tenía súper claro que mi objetivo era pagar mis tarjetas. Entonces trabajé menos de un año ahí, fui pagando mis tarjetas, liquidé mi coche y aparte me quedaba dinero a mí para gastar. Entonces la verdad es que a los 21 años ganar 15,000, 25,000 pesos mensuales obviamente dependía del mes, había meses bajos, pero siempre ganaba muy bien. Y ya, pues a esa edad te sientes rico, ¿no? Con 25,000 pesos mensuales. Entonces ya terminé de pagar todo y yo ya me quería regresar a vivir a México. Entonces, mi papá me dijo, bueno, regresa, o sea, ya te quieres regresar, regrésate, pero quédate a cargo del negocio de México. El negocio de México se lo habían quedado unas personas que por mal manejo ya se estaba yendo a la quiebra. O sea, te estoy hablando de un negocio de más de 20 años. Entonces me dijo, te quedas con el negocio, es tuyo, lo levantas y a mí me das una mensualidad. Y dije, bueno, pues así me voy a México con algo seguro, ¿no? Entonces, no es lo mismo emprender, ¿no? Que rescatar algo. Algo que la ventaja es que tiene su historia, tiene sus clientes, la desventaja es que tiene deudas, tiene problemas, ¿no? Entonces decidí, pues sí, quedarme con el negocio, empecé a trabajarlo, fuimos levantándolo, mejorando y todo. Y yo a ese negocio le tenía pues mucho cariño porque es el que nos mantuvo toda la vida, entonces me sentía como comprometida. Un reto. Sí, con el reto y con el compromiso, ¿no? De decir, pues, ha sido quien nos ha dado de comer, pagado escuelas y todo. Lo trabajé durante algún tiempo, el negocio creció, pero me gustaba, pero no me gustaba. O sea, me gustaba porque siempre me ha gustado trabajar, me gustaba porque pues, era la jefa, ¿no? Que, lo cual tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, porque si al negocio le va bien, pues todo está perfecto. Si al negocio le va bien, pues tú no ganas, pero tú tienes responsabilidades como pagar sueldos, renta, no proveedores y demás. Y entonces ahí me sentía como que no sabía bien qué quería porque no estaba haciendo algo que me apasionaba, aunque lo disfrutaba, pero no era algo que me apasionara. Un par de años después, mis papás deciden regresarse a vivir a México y entonces dije, momento perfecto, les regreso su negocio, ¿no? Y a mí justo en ese tiempo me estaban ofreciendo un trabajo de coordinadora de cursos de coaching transformacional y eso era algo que me encantaba y me apasionaba muchísimo. Entonces dije, sí, por supuesto que sí. Entonces ya les regreso el negocio a mis papás, empiezo a trabajar en esto del coaching, que me encantaba porque de verdad ese tema de apoyar a la transformación de la vida de las personas, me hacía muchísima ilusión, entonces me iba bien, o sea, tenía un buen sueldo, me gustaba mucho lo que hacía, pero no tenía tiempo, ¿no? Como los cursos se dan los fines de semana, pues los fines de semana tenía que trabajar. Y no tenía tiempo para ver a mi familia, ya en los eventos familiares yo no iba, no tenía tiempo para salir con amigos, entonces, bueno, una vez más como que me sentía a gusto haciendo algo que quería, pero no completa, no al 100, ¿no? Y entonces decido dejar de trabajar, porque les digo, ya estaba cansada, todos los fines de semana trabajar, entre semana, los fines de semana, y platicando, ahí yo ya estaba casada, platicando con mi esposo, decimos que iba a dejar de trabajar un rato. Dejo de trabajar y por un lado estaba cómodo porque pues, no te tienes que levantar temprano, pero siempre he estado muy acostumbrada a ser independiente, ¿no? Y uno económicamente y además a ser productiva. Entonces no me sentía productiva, no estaba generando dinero y el tema de tener que pedir dinero hasta para comprarle el regalo a mi esposo me causaba mucho conflicto. Entonces decidí, duré 6 meses de ama de casa, decidí que no era lo mío
y regresé a trabajar, entré a trabajar a una inmobiliaria como agente de inmuebles. Estaba padre porque tenía disponibilidad de tiempo, que era algo que a mí siempre ha sido importante para mí, poder manejar mis tiempos, ¿no? Que si quiero salir de vacaciones, que si quiero irme a comer, lo que sea, poder manejar ese tiempo. Entonces, estaba padre, pero también la desventaja es que no tienes un sueldo fijo, ¿no? Trabajas por comisión. Entonces, me gustaba, ahí lo iba haciendo, pero me faltaba esa parte económica, esa como tranquilidad económica o seguridad económica, ¿no? Me ascendieron después a gerente comercial de la inmobiliaria, ¿no? Lo cual estaba también bueno porque ya tenía un sueldo fijo, estaba haciendo algo que me gustaba y decido embarazarme, ¿no? Ahí nace Regina, mi primera hija, y empiezo a trabajar de home office, lo cual también lo agradezco muchísimo que tuve esa oportunidad, pero siento que no había, o sea, empecé a sentir como que no había algo más allá. Ahí es cuando conozco Nikken, ¿no? Decidí empezar a hacer Nikken como un plan B y poco a poco me fue haciendo como el caminito para volverse mi plan A y poder renunciar a la inmobiliaria porque para mí era muy importante ser una mamá presente. O sea, uno de mis objetivos es ser independiente, tener estabilidad financiera, pero siendo mamá 100% presente, acompañando a mis hijos todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando decido que Nikken se iba a volver mi plan A. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros todo esto. Yo hablaba ahorita un poco de que es muy importante ir generando conciencia con lo que la vida nos va mostrando. Y yo creo que siempre digo que las mujeres tienen un reto más grande, ¿no? Porque sobre todo muchas mujeres ven truncado su desarrollo profesional cuando se casan, tienen hijos. Entonces hay una confrontación fuerte de quiero esto, pero también estoy perdiendo esto, ¿sí? Cuéntanos un poco, toda esta experiencia que empezaste a vivir dentro de esas opciones de tener ingresos, ¿cómo entra Nikken y cómo esa concientización y lo que te iba mostrando, pues tu vida, pues llegó a ser algo importante para ti en ver una opción en Nikken, pero también llevarla no solo a una actividad donde lo veas como un ingreso sencillo, sino también como un concepto de emprendimiento, un negocio donde no tenías que invertir, donde no tenías que tener riesgos, pero con toda la mentalidad de emprender y tener una visión mucho más grande. Es que creo que nos educaron, o bueno, como que hay mucho esta idea de que naces, creces, estudias y te dedicas a lo que estudiaste y vas a trabajar todos los días para sobrevivir, ¿no? Te jubilas y ya. Ajá, y no tienes una razón clara de para qué estás haciendo las cosas. Entonces, creo que lo primero fue tener como súper claros mis propósitos de vida. Entonces, aprendí a tenerlos claros y Nikken fue un gran aliado en ese momento porque va de la mano, o sea, es un aliado para ayudarme a lograr mis propósitos de vida financieros, para ayudarme a lograr mis propósitos de vida como mamá, ¿no? Porque creo que nos romantizaron la idea de que el dinero no es todo en la vida, y sí, no es lo más importante, pero como ayuda para todo en la vida. Entonces también el hacer las paces con el dinero, ¿no? Y aprender a trabajar para que el dinero sea mi aliado para cumplir mis propósitos. Entonces, no nada más estancarme en un monto o en un trabajo o en una manera, sino como abrir la mente, que hay muchas maneras más de poder lograr estas metas y objetivos. Y Nikken justo, gracias a todo el plan, a todo el negocio, o sea, nos permite no estar peleadas unas cosas con otras. Justo lo que decías, ¿no? Como mamá nos dicen, bueno, si eres mamá, pero, o eres mamá, ¿no?
o ganas buen dinero, entonces si ganas buen dinero, pues no tienes tiempo para tus hijos o ya no tienes tiempo para ti, ¿no? Y creo que el poder alinear todo y que todo puede ir de la mano es uno de los más grandes aprendizajes que he tenido a lo largo de todos los trabajos y emprendimientos que he hecho, ¿no? Que sí puedes tener todo, solo es cosa de trabajarlo, de ir encontrando mecanismos que te vayan ayudando a lograr cada uno de esos propósitos, ¿no? Y que lo financiero no está peleado, eso es lo más importante, no está peleado y sí se puede lograr. Cuéntanos un poco cómo, o sea, tu familia viene de ser una familia de emprendimiento y tú tuviste la oportunidad de apoyarlos en eso. ¿Cómo ven ahora ellos sobre todo un emprendimiento donde no es tradicional, donde no tienen inversiones, no tienen gastos fijos, no tienes empleados? ¿Cómo lo ven hoy en día? O de pronto, ¿cómo lo vieron al comienzo y cómo lo ven hoy en día cuando ya empiezas a tener un crecimiento grande en tu negocio, impacto en diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes partes de Latinoamérica? La verdad es que siempre me han apoyado en todo, siempre he sido como rebelde. Entonces, en todo me han apoyado y siempre son los primeros en echarme porras y en estar ahí. ¿Sabes qué? Siento que sí cuesta creer que algo así puede existir. O sea, todavía tenemos mucha creencia de que no, o sea, nada puede ser tan bueno para ser verdad, ¿no? O que hay algún secreto ahí. Entonces siento que, no solo con mi familia, sino con muchas amistades y demás, esta creencia de que hay gato escondido, ¿no? No permite muchas veces ver que es real y que puedes tener todo. O sea, por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que tener las metas claras, los objetivos, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y sí se puede. Entonces, sí me ha costado como que hay un poquito, ¿no? Como que crean, ¿no? O sea, por supuesto que lo ven y dicen, wow, me encanta, ¿no? Todo está padrísimo, pero algo ha de haber ahí. No puede ser que ella esté tan feliz, nada más trabajando desde casa, ¿no? O si está de viaje o ahí con los hijos, como que la gente todavía tienen muchas creencias de los negocios modernos. Sí, de acuerdo. Todavía yo creo que muchas personas no tienen la experiencia y definitivamente les parece increíble que una persona pueda desarrollar un negocio en diferentes partes del mundo sin tener que invertir, o sea, pudiendo manejar el tiempo, no teniendo inventario. A veces la gente dice, no puede ser, o sea, eso nunca me lo han enseñado, ¿sí? Pero creo que estamos precisamente viviendo ese proceso donde cuando yo les hablaba de las diferentes líneas del pilar financiero en el tiempo, lo que hemos vivido en los últimos años con el tema de la pandemia precisamente ha permitido, ¿sí?, que las personas, el que no creía en otras cosas diferentes, dice, pues tengo que creer porque pues lo que tenía, pues me quebré, ¿sí? La única fuente de ingreso que yo tenía hoy en día, pues ya no la tengo. Entonces yo creo que hoy en día hay una oportunidad muy grande. Cuéntanos, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves la visión de lo que tú estás construyendo como negocio? Y también haciendo una aclaración, que cuando hablamos acá, Ámbar tiene su propio negocio y Niken es un socio de negocios. Entonces, digamos acá, a veces la gente cree que trabaja para Niken. No, Niken es un socio de negocios que te provee, pero tú eres la que desarrolla la visión y hasta dónde quieres llevar tu negocio. Cuéntanos un poco de eso. Claro, la ventaja es que yo no invierto, ¿no? O sea, yo no tuve que invertir, ni tener mi stock, Ahora en la pandemia no sabes cómo lo agradecí, Gustavo. O sea, creo que siempre había tenido claro que de verdad amo Niken, soy 100% Niken, pero ahora en la pandemia sí fue un 100% gracias, porque cuando tenía el negocio, cuando trabajaba en el negocio de mis papás, fue cuando lo de la influenza. Entonces fue un mes, la verdad es que no fue tanto, pero de verdad fue un mes difícil, un mes de estar cerrados, sin ingresos, cumpliendo con los gastos normales, ¿no? Entonces sí fue tiempo de preocupación. El negocio o sea, sí podíamos abrir, ¿no? Por el tipo de negocio que es,
pero pues obviamente no había gente, entonces pues sal a tu casa, la preocupación, ¿no? Y si me enfermo y lo que sea. Ahora con esta pandemia, yo me guardé en mi casa, ¿no? Con mis hijitos, dije, cierro mi puerta, no salgo, y entonces mi negocio siguió, porque justo Niken es mi socio de negocios, ellos se encargan de tener el stock, de distribuir, de enviar, ¿no? Y yo desde mi celular o mi computadora puedo seguir haciéndolo. Entonces, hoy más que nunca digo gracias, ¿no? O sea, de verdad, gracias porque a estos modelos de negocios nos permiten hacer muchas cosas más. O sea, y si tienes otro trabajo, puedes seguir desarrollando tu otro trabajo de la mano de este. Porque ya no, o sea, no depende 100% de ti. Tus ingresos no dependen 100% de ti, ¿no? Gracias a la comunidad colaborativa, gracias a que vas creando un equipo de trabajo sin que nadie trabaje para ti, tú no trabajas para nadie, se va formando una comunidad, un equipo, y cada quien mientras está generando ingresos, mientras está creciendo, mientras está trabajando por sus propios propósitos y objetivos, ¿no? De la mano que tú también estás creciendo, estás trabajando por los tuyos. Entonces es literal un ganar-ganar. O sea, aquí todo el mundo gana, que no estamos acostumbrados a eso. Con los negocios tradicionales o empleos tradicionales, generalmente uno es el que se ve beneficiado. Las demás personas trabajan para que uno se beneficie. Y aquí no, aquí todos nos vamos viendo beneficiados. Ahora, yo creo que aquí hay un punto muy, muy importante y es, ¿qué le puedes decir a las personas que están invitadas hoy acá y tienen una actividad o tienen un negocio o tienen un empleo? ¿Cómo pueden ellos empezar a visualizar una fuente de ingresos diferente con un esquema de economía moderna, ¿sí? Sin tener que dejar lo otro? ¿Qué les puedes decir a ellos? Uno, que eliminen las creencias que traemos o la educación de que solo se puede trabajar de esta manera, ¿no? O sea, eso creo que es lo primero. Dos, establecer metas y objetivos, o sea, hacer que el Niken, ¿no? Porque muchas veces, lo que les decía al principio, nuestro trabajo nos ayuda para sobrevivir, ¿no? O para vivir para esto que ya tenemos, pero nos van alejando de nuestros sueños y de nuestras metas, porque nada más estamos trabajando para esto. Entonces, establecer metas y objetivos, tener propósitos súper claros de ingresos, de sueños, de viajes, y hacer que Niken sea esta herramienta. ¿Cómo? Una, pues conociendo los productos, que la verdad es que son maravillosos, pero aparte, invitando a más personas a que los conozcan, compartiendo esto con muchas más personas. Aquí no hay límite, ¿no? Entonces no es como de, este tipo de negocios, la verdad es que una de las grandes ventajas que tiene es que es para todo el mundo. Entonces no importa si eres hombre o mujer, no importa si tienes 15, 35, 50, 75, 90 años, no importa si eres licenciado, abogado, doctor, empresario, comerciante, no importa, ¿no? Esto es para todos. Total. Y hay algo que yo creo que es importante también, y es cómo empezaste a ver, sobre todo a la gente, cuando tú le dices que empiezas a desarrollar tu negocio a través de las personas. A veces la gente estamos acostumbrados a que mi ingreso lo genero yo, ¿sí? Y la otra forma de generar es que tenga una empresa y tenga utilidades y yo tenga dinero de ahí. ¿Qué le dices a las personas que están acá y cómo viviste tú ese proceso? De pronto también, oye, ¿cómo entender que el trabajo de otras personas empieza a representar un ingreso para mí dentro de un concepto de economía moderna? Que de pronto les cuesta mucho trabajo entender eso, ¿no? Cuando invitamos a alguien, o sea, generalmente en una empresa tradicional o en un negocio tradicional, volvemos a lo mismo, el que gana es la empresa, pero aparte hay que hacer otras inversiones, ¿no? U otros gastos, ¿no? Gastos en publicidad, gastos en recursos humanos, pero también gastos en vendedores, ¿no? Que tienen un sueldo fijo. Aquí lo que pasa es que en vez de repartir ese dinero, se va a repartir entre nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que cuando tú vas a un cine y te gusta muchísimo la película, tú sales y lo recomiendas. Cuando a ti te gusta algo, tú quieres que todo el mundo lo vea.
Si lees un libro, quieres que todo el mundo lo lea. Si ves una película, la serie, quieres que todo el mundo la vea porque te gustó, te hizo clic. Entonces, lo recomiendas, nada más que el cine no te da dinero, porque el cine tiene que pagar la publicidad, tiene que pagarle al anuncio, tiene que pagarle a la televisora, ¿no? En cambio, aquí cuando tú recomiendas un producto o recomiendas el negocio y esa persona está ganando, en vez de que se le pague a publicidad, a la televisora, a la revista, se nos está pagando a nosotros. Entonces, esa es la manera en la que todos vamos ganando un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que ganas un poquito, pero lo vas ganando en volumen. Y esas mismas personas se están viendo beneficiadas. Entonces, cuando entiendes eso, que todo el mundo se puede ver beneficiado, y te digo, y viene de la creencia de quitarnos ay no, porque solo gana uno, o trabajo para, o, ¿no? Aquí es, cada quien trabaja para sí, pero gracias a que es colaborativa, todos nos vamos viendo beneficiados. Excelente, muchas gracias, Ámbar. Y bueno, miren, ya para cerrar acá y entregarle pues este panel a Yesenia, a Carlos y a ver si de pronto hay tiempo para algunas preguntas, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos visto ahorita es siempre, digamos, dentro de la educación tradicional que nosotros vivimos en la parte de generar ingresos, pues lo vamos desarrollando en nuestra vida, pero estamos llegando a un momento del mundo donde los negocios han cambiado muchísimo, ¿sí? Y acá la invitación es esa, es que estemos dispuestos a entender, a ser conscientes que están cambiando las cosas. Uno, entender que si tengo un empleo, en la empresa donde yo esté trabajando sea una empresa con un propósito transformador hacia la humanidad. Dos, si tengo una empresa, que el bien o servicio que genera esa empresa también sea un concepto de sostenibilidad hacia la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente hoy en día la economía está cambiando hacia que el consumidor está tomando esas decisiones de apoyar el emprendimiento y el desarrollo de conceptos que van a ser benéficos para la humanidad. Entonces, el mejor momento de empezar a comprender también estos sistemas de economía moderna es ya. O sea, no importa si tienes X negocios, si estás trabajando, la invitación nuestra es a que te unas, a que contactes a la persona que te invitó acá y trates de entender un poco más esto, pero también dentro de esa línea de proyectos que tienes para mejorar tu pilar financiero, darte cuenta que con lo que ya has construido, puedes seguir construyendo, digamos, más en ese pilar financiero, abriéndote a un nuevo concepto de economía sin dejar de lado pues, lo que estás haciendo hoy en día. Entonces, gracias, Ámbar, por tu experiencia, por lo que nos has compartido. Y bueno, le entrego pues, este panel a Carlos y a Yesenia para que cierren el evento. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, muchas gracias a ambos, por supuesto. Ámbar, queremos hacerte llegar esta pregunta que nos están poniendo entre los asistentes y dice, ¿cuál sería el factor más complicado al momento de emprender? Yo creo que el factor más complicado somos nosotros, o sea, nuestras creencias y nuestras limitaciones. Nuestras creencias limitantes de decir, yo no puedo, es que fulanito, o sea, tú tienes algo, o sea, a ti sí te gustan las ventas, o tú sí conoces gente, todo el mundo podemos, todo el mundo conocemos gente, o sea, estás emprendiendo algo que va a ser para ti, para tu futuro, y compártelo desde o sea, de verdad, esto compártelo desde el amor, desde el beneficio de que todo el mundo se va a ver beneficiado y todo va a cambiar. O sea, de verdad, en cuanto tú cambias tu perspectiva, en cuanto tú cambias tu mente, todo cambia inmediatamente. Entonces empieza o sea, por callarte. ¿Vieron la película de Luca? No sé si vieron la película de Luca, pero tiene una frase que me gusta mucho, ¿no? Y de verdad la podemos aplicar muchísimo. Entonces, cuando tengamos ese grito diciéndonos, no puedes, no, tú no sabes, no he estudiado lo suficiente, no sé a quién llegar,
si la han visto, dice, silencio, Bruno, ¿no? Entonces, como, silencia tus pensamientos. Si no la han visto, véanla porque ese mensaje es muy padre. Muy bien, pues muchas gracias, Ámbar. Muchas, estamos viendo muchas felicitaciones tanto y agradecimiento, tanto para Gustavo, que nos compartió su experiencia, su trayectoria, y para ti, Ámbar. Para ambos, pues hasta México y Colombia, un fuerte abrazo. Gracias por cerrar y dar este magnífico cierre a nuestra Feria del Bienestar. Ahí siguen felicitándoles y agradeciéndoles. Claro que sí van a tener, esta grabación está quedando en YouTube, así que por ahí van a poder también compartirlo.